¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy nos encontramos en este webinar de solución geométrica de módulos solares para módulos solares con cuatro subtemas principales que son los elementos constructivos, análisis de sombras, optimización de inclinación y la optimización de longitud de cable. El primer tema en esta ocasión va a ser los elementos constructivos. Los elementos constructivos se pueden ver como elementos estructurales o elementos naturales que pueden llegar a generar un sombreado a los módulos solares. Pueden ser nichos, árboles, tanques elevados, cualquier estructura o elemento natural que cause un sombreado a los paneles solares. Em, para evitar este tipo de asunto, lo que se puede hacer antes de realizar una instalación es ir al sitio donde se vaya a realizar y hacer una visita diagnóstico, ¿no? Con el motivo para evitar este tipo de sombras que, que lleguen a ocasionar eh, cualquier malestar a la instalación solar. Eh, en una instalación de paneles solares existen diferentes tipos. En este caso son en dientes de sierra, en tipo de dientes de sierra, que quiere decir que un panel está, una fila de panel, una hilera de paneles, está instalado enfrente de otro. Y si no se tiene la distancia adecuada o la distancia necesaria, esta hilera o esta inclinación que tienen los paneles puede generar un sombreado a lo largo del día durante el transcurso del sol, una sombra a las celdas o a la hilera detrás que está. En sí, el tema de elementos estructurales, constructivos, es un tema corto y un tema más profundo para la geometría solar es el análisis de sombras. Con el análisis de sombras, ¿a qué nos referimos? Es un estudio que se tiene que realizar en la instalación solar para ver qué tanto afecta o cómo realizar, qué hacer para evitar el sombreado en una instalación. Como deberíamos saber, en una instalación de módulos solares, lo importante es que los módulos capten la radiación solar el mayor tiempo posible. Por esto, el que hayan elementos o por alguna razón se crea un sombreado a estos módulos solares, a los paneles, pues afectará la generación de la instalación, del proyecto y no se tendrá el funcionamiento óptimo, el funcionamiento eficiente de la instalación. Un concepto muy importante para una instalación solar son las horas solares pico. Las horas solares pico, vaya, se presentan en todo el país y bueno, en este caso, en el caso de México, tenemos que, aquí tenemos un pequeño mapa a la derecha donde se observa en qué cantidad o en qué, sí, qué cantidad de horas solares pico tenemos por cada estado. Si pueden observar del sur al norte, van aumentando las horas solares pico, igual un poco más al este, las horas solares pico van reduciendo. Y para explicar qué son las horas solares pico, este concepto es la cantidad de radiación que, que se puede llegar a captar en un área durante un tiempo, en este caso una hora. Existen dos conceptos llamados irradiación, que es la radiación captada en un área, que en este caso la constante de la radiación son 1000 watts por metro cuadrado, que sería irradiación, este es el concepto, y la radiación es durante un periodo de tiempo, en este caso una hora,
que la constante va a ser 1000 watts hora sobre metro cuadrado. Como podemos observar, en Veracruz va desde 4,8 más menos. En Chiapas aumenta 4,9, 5, 5,1. Y más al norte estamos con muy altas horas solares pico que pueden llegar hasta 5,6. Esto quiere decir que en el norte una instalación solar de paneles se aprovecha de mejor manera, tienen más tiempo para la captación de radiación y esto quiere decir que en una instalación se puede generar más. Tienen de 5,6 a más horas para captar radiación solar. Y bueno, un panel que ¿qué es un panel? Un panel está formado por celdas solares, que son los componentes que ayudan a captar la radiación del sol y que por medio de un circuito eléctrico, electrónico, esto hace que se genere electricidad. Estas celdas están conectadas, depende del tipo de panel, en serie y en paralelo. Si una celda está iluminada o está al alcance de la captación del sol o de la radiación y está conectada a una carga, se produce una diferencia de potencial, perdón. Este potencial lo podemos llamar tensión, voltaje, y al ser circuitos que captan la radiación, la corriente que generan o la energía que generan es corriente directa. Este proceso se le conoce como efecto fotovoltaico. Cambiando el tema al análisis de sombras, si una celda, como en los paneles, están conectados de forma en serie y a veces en paralelo también, si una celda se llega a sombrear, este efecto fotovoltaico va a tener la misma eficiencia, no va a ser un funcionamiento óptimo y por lo tanto no va a tener la generación deseada. Así que es importante evitar los sombreados en las celdas, en el panel en general. El sombreado en una celda evita la radiación directa sobre este componente, sobre el módulo solar, y al tener un sombreado, esto hace que los módulos solares incluyen una caja de protecciones, una caja de diodos en la parte trasera, y al tener un sombreado, y eso activa la caja de diodos, la caja de conexiones. Y cuando esto pasa, cuando las celdas se sombrean, en vez de que la celda genere electricidad, llega a consumirla. Y esto puede ocasionar algún tipo de corto, en otras palabras, un punto. Vamos a observar abajo un termográfica donde se puede observar hay una celda con mayor temperatura, mayor que las demás, y esto va a ocasionar que se genere un del corto o no, se pierde ahí toda la serie, todo el... Y bueno, esto hace, se vuelve inutilizable. Como, bueno, como había mencionado, forma de sierra es primo sentido. Obtuve las fórmulas, la información de un libro de Johnny Cantarell, que es
el estudio de geometría solar, la energía solar y la arquitectura como tal. Para este ejemplo que vamos a hacer un poco más adelante, la forma para calcular la distancia entre la parte trasera y delantera entre dos filas de paneles de, del lugar, ya sea en el estado que estemos, desde el sur hasta norte, y h, que va a ser la altura máxima que se tenga en la instalación. En la instalación, pues existen varias la iluminación. Bueno, ahorita tuvimos unas pequeñas fallas técnicas. Me parece que ya regresó. Bueno, la parte donde nos quedamos es para calcular la distancia entre hileras de módulos, en la parte trasera y la parte delantera, o la parte de arriba y la parte de abajo, como pueden ver. Esa fórmula es D es igual al coeficiente por la altura, y la altura, el coeficiente es K, perdón, y la altura es igual a la longitud, que es A, por el centro ángulo, el ángulo de inclinación, como les había mencionado antes. Y para determinar el coeficiente K, tiene que ver con la latitud. La latitud va a depender del lugar, del estado en donde nos encontremos. De parte va a ir aumentando la latitud. Esta, este concepto de latitud, perdón, es el ángulo que se forma del centro de la Tierra hasta el Ecuador. Va de 0 a 90. Y bueno, de aquí en México, en el país de México, desde los 10 grados hasta los 30 40 grados, más o menos 5. Y bueno, y podemos observar un ejemplo donde la altura perdón, la longitud del módulo es 2,1, que regularmente se maneja ese parámetro, esa altura de los módulos de hoy en día, y el ángulo de inclinación, perdón, vamos a usar 16,5, y aquí la latitud va a ser 19. Entonces, a eso nos referimos en que va a ser en un estado del sur, como acá, Veracruz, o hasta el centro también, CDMX. Y bueno, las fórmulas están en la parte derecha de altura y del coeficiente, que es K. Y podemos observar que para altura es 2,1, lo vamos a usar en metros, que es por el seno de 16,5, que es el ángulo de inclinación. Vamos a ver los paneles. Este ángulo de inclinación, como lo sacamos, lo vamos a sacar dependiendo de la latitud, pero un poco más adelante vamos a observar esta fórmula o este proceso para sacar el ángulo de inclinación óptimo del lugar. Y bueno, siguiendo en el ejemplo, este resultado de altura 259 para el coeficiente K es 1 sobre la tangente de la resta de 61, que es un orden estándar, le vamos a decir, menos la latitud, y la latitud del lugar va a ser 19 grados, o en este caso es 19 grados, que es igual a 1,11. Entonces, nos dice que la distancia es igual a 0,59
por 1,11, que nos da 0,65. Con esto, en una instalación tipo de dientes de sierra, tengan, pero entre cada trasera tendrán fórmula, un autor, Johnny Can en autores, donde las fórmulas van dependiendo. Algunas otras tienen dos distancias, tienen más ángulos, pero si algunas dudas y de ser así, seguimos con la presentación. Las preguntas me las pueden dejar en el chat, nada, el ángulo óptimo que se le va a dar a los paneles, a los módulos solares en el proyecto. Para esto, bueno, es importante entender los conceptos en hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Hemisferio norte. Por lo tanto, los paneles, los módulos solares están direccionados hacia el sur. ¿Por qué? Para tener una estación de radiación y con esto, pues, que los paneles trabajen de manera eficiente. También tenemos que la- el piso del módulo va de este a oeste. O sea, si nos paramos en y el ángulo azimut o azimutal. El ángulo cenit es el que representa la posición del Sol relativa a la normal local, que va de 0 a 90 grados, como se puede observar en la parte, en la imagen derecha inferior, y el ángulo azimutal, perdón, es determinado por la proyección de la posición del Sol sobre la superficie terrestre. Este ángulo va de 0 a 360 grados. Algunos autores o en algunos libros, investigaciones, este ángulo lo suelen utilizar de 0 a 180 o de forma negativa, de -0 a -180, que al final cero va a ser absoluto. Y si nosotros vamos a realizar una instalación de paneles en algún lugar, perdón, en alguna área alejado de, no sé, la civilización, y no tenemos brújula, no tenemos un celular con internet, etcétera. Un método para saber los puntos cardenales es el círculo indio. El círculo indio consiste el método explicado es poner una vara sobre la superficie terrestre, obviamente en un horario donde se presente el sol, y esta vara va a generar una sombra. En el punto máximo de esta sombra vamos a poner una roca, una piedra o un objeto, y transcurridos 20 minutos vamos a poner otra piedra. Con esto
vamos a saber hacia dónde va el sur, el norte, oeste y este, como se presenta en la imagen, perdón. En México no va a haber pierde, el sur, poniendo esta vara, el sur va a estar arriba, el norte abajo, y dependiendo de la sombra del sombreado hacia donde apunte, va a estar el este o el oeste. Bueno, estando en México es importante y en cualquier lugar buscar el ángulo o para los módulos siempre tienen que estar perpendiculares con respecto a la radiación del sol o a la radiación solar. Haciendo esto, instalando de esta manera los paneles, van a tener la mejor captación, su generación va a ser eficiente, va a ser la máxima, se le puede decir, y con esto el proyecto va a salir bien. Y para tener el ángulo de inclinación, los aspectos importantes va a ser la latitud del lugar de la instalación y la estación del año en donde se van a estar utilizando los paneles. Para esto, si se tiene un seguidor solar, que es un aparato que va moviendo los paneles dependiendo del movimiento del sol o de la estación del año. Bueno, es importante saber que durante el verano, los meses que están dentro del tiempo de verano, perdón, el sol está más alejado de la Tierra. Por eso, el ángulo de inclinación puede llegar a ser menor para que los módulos solares tengan esta captación, tengan mejor captación y por ende mejor generación. Y durante la estación del invierno, en enero, diciembre, noviembre, la Tierra está más cerca del Sol, por ende hay mayor radiación y el ángulo de inclinación puede ser igual a la latitud o un poco menor. Enseguida vamos a ver un ejemplo de todas formas. Y aquí es donde se explican las diferentes formas para sacar el ángulo óptimo, que en México va desde los 10 grados hasta los 30 grados, más o menos 5 grados, desde el sur hasta el norte de México. Y la latitud, si está por debajo de los 25 grados, una forma para sacar el ángulo óptimo es multiplicar esa latitud del lugar, esos grados centígrados, perdón, esos grados por 0,87. Y si la latitud está entre 25 y 50, que ya 50 es un máximo, se tendrá que multiplicar por 0,76 y se sumarán 3,1 grados. Aquí en el ejemplo tenemos tres lugares, tanto el centro, norte y sur del país. En Ciudad de México, estos datos son sacados de la página del INEGI. Nos marca que su latitud es de 19 grados, en Monterrey, Nuevo León es de 27 y en Gutiérrez, Chiapas es de 16 grados. Entonces, como 19 grados está por debajo de 20, se tiene que multiplicar por 0,87 y nos marca que el ángulo óptimo es de 16,5 grados. En Monterrey, como es mayor, se multiplica por 0,76, que nos da 20,5, y se le suman 3,1 grados, 6. Y en Tuxtla Gutiérrez son 16, igual, se multiplica por 0,87 y nos da 13,9 grados. Si se pueden dar cuenta, el ángulo óptimo de inclinación siempre va a ser a la altitud del lugar. Por, eh, Mayor captación, se tiene que bajar un poco ese ángulo de inclinación y con esto, pues, tener la mayor captación. Vamos a ver la longitud del cable.
instalación de, de módulos, la energía es en corriente directa, pero para el cableado hay un concepto que se llama caída de tensión. La caída de tensión se puede producir o por diferentes factores. En este caso, la longitud del cable, si la longitud del cable llega a ser eh, de mucha distancia, desde 50 metros hasta 100 metros, puede llegar a presentarse la caída de tensión. También depende de la sección transversal del cable, o sea, del calibre del cable, de qué tan grueso sea el cable, del tamaño. También del material, ya sea cobre o aluminio, que son los más comunes en instalaciones. Y la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que se quiera llegar a transportar por ese cable. La caída de tensión de un conductor viene determinada por la relación que existe entre la resistencia que ofrece este paso de la corriente y la carga prevista en el extremo más lejano del circuito. A medida que la longitud del cable o la distancia que, que se vaya a conectar de la instalación solar a otro punto de carga, la resistencia aumenta. La resistencia al aumentar, esto hace que la caída de tensión se vea mayor. Pero si nosotros hacemos una serie de cálculos para evitar esto, tenemos que, bueno, una solución es aumentar la sección transversal del cable, o sea, escoger un calibre más grande. Si, por ejemplo, en nuestra instalación son 30, 25 amperes, en teoría tendríamos que usar un calibre 10, pero si la distancia va a ser arriba de 50 metros, puede llegar a existir esta caída de tensión. O sea, la caída de tensión se refiere a que va a haber menos voltaje de un extremo a otro, dependiendo de la distancia. Y con esto, para evitar o para reducir esta caída, se puede usar una sección transversal de cable mayor o un calibre mayor de cable. La resistencia disminuye al aumentar la sección transversal del cable y por ende la caída de tensión. Pero existe un debate entre esto, porque en algunas ocasiones, si en una instalación se usa un calibre mayor de la corriente que se va a usar, la caída de tensión no da, pero al usar un calibre de cable mayor, esto quiere decir económicamente que se va a tener que pagar más, porque en el caso de que fuera cable de cobre, el cobre es más caro y al usar un cable más grande, sí, mayor, el precio aumenta. En muchas instalaciones se utiliza el cable de aluminio, que llega a ser más barato, más económico, pero tiene es un debate también, está entre lo económico y calidad. Y bueno, en el caso de que la sección del cable sea mayor a lo requerido, perdón, se estará desperdiciando material y dinero. Pero también se puede preservar el funcionamiento de los equipos. No pueden llegar a haber tantos puntos calientes también en el cable. Y bueno, el funcionamiento será óptimo. Para esto, en el proyecto es importante, es primordial saber qué corriente se va a tener. Tal vez en la serie de paneles o si se van a hacer tanto series como paralelos y qué corriente va a transportar o va a llegar
a transportar este cable, porque los calibres de cables tienen un valor máximo de corriente que pueden llegar a soportar, pero sabiendo el valor de corriente antes de la distancia, se podrá calcular la caída de tensión con mayor precisión. Y en el caso de que la corriente sea mayor a la capacidad del cable, como bien había mencionado antes, se pueden presentar sobrecalentamientos y daños en los componentes, daños internos sobre todo. Por ejemplo, en un inversor se puede presentar alguna tarjeta electrónica quemada y es difícil volver a, bueno, buscar esta tarjeta. La resistencia de los conductores, perdón, va a depender del tipo de material que se tenga. Eh, Algunos materiales conductores tienen mayor resistividad que otros y esto significa que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente. El cobre, como había mencionado antes, es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de cables, perdón, porque tiene baja resistividad. Alrededor es de 0.0178 ohms por milímetros cuadrados sobre metros. En la parte económica, igual como había mencionado antes, el cobre es un poco más costoso que el aluminio, pero tiene mejores factores que hacen que funcione de mejor manera. Y aquí está una fórmula para el cálculo de la caída de tensión. La fórmula es la diferencia de potencial o de voltaje, tensión, es igual a 2 por R, que es la resistividad, que es, perdón, sí, R es la resistividad del cable o ρ por L, la longitud del cable, y S, que es la sección del cable o el calibre del cable. Y todo esto por la intensidad. Y en el siguiente ejemplo vamos a ver, si tenemos una longitud de cable de 100 metros, que punto A punto B hay 100 metros, la sección transversal del cable son 10 milímetros cuadrados, que en AWG es un calibre 8. Vamos a utilizar el cobre, que es 0.0172 ohms por milímetros cuadrados sobre metro, y la corriente van a ser 40 amperes. En teoría, el calibre 8 aguanta 40 amperes sin problema. Y bueno, teniendo la fórmula, multiplicando esto o realizando el ejercicio, nos da que la diferencia de potencial o la caída que va a haber de tensión van a ser de 13.76 volts. Si se dan cuenta, aquí no toma en cuenta un voltaje o una tensión ya de instalación, o sea, en un sistema trifásico, bifásico, monofásico, o de corriente directa en un tema de 48, 24 volts. Pero es una fórmula rápida que no se necesitan tantos datos, tantos parámetros para calcular esto. Y es más o menos 1 o 2 volts de diferencia. Y bueno, con esto termino mi presentación. Está mi tarjeta de contacto y vamos a entrar a la sección de preguntas finales para, perdón, responder preguntas. Y bueno, aquí una pregunta de parte de Roger No es, ¿esas medidas de qué parte de México las aplicaron para el resultado de los grados? Para el resultado de los grados, la latitud de la página del INEGI, tanto de CDMX, Nuevo León
y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El INEGI te marca una línea de datos donde se presentan tanto los grados, horas y segundos. El primer concepto o el primer par de números, el primer número que vea con un círculo de grados va a ser la latitud. Esta página o este concepto se encuentra en la página del INEGI sin problema. No sé si tengan alguna pregunta más, alguna duda. La caída de tensión que calculé es para sede, es para un sistema de sede. Ahorita solamente me refería a caída de tensión bueno, la caída de tensión es un concepto general, aplica tanto para SEA como para sede, pero la fórmula es para un sistema en corriente directa, para un sistema fotovoltaico, para sistemas electrónicos donde se vea la corriente directa, pero al haber una distancia de 50 a 100 metros, es más común que se presente en una instalación solar, de módulos solares. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, comentario. Aquí hay una pregunta que dice, ¿las sombras que se pueden producir en los paneles son en mayor medida afectados en circuitos en serie o en paralelo? Bueno, aquí hay que entender un punto, que los circuitos en serie, el voltaje se suma y la corriente se mantiene, y en los circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene y la corriente se suma. Um, ¿En qué tipo de circuito afecta más? En los en paralelo, ya que al tener un circuito donde la corriente mm, es mayor y al haber una tensión o un voltaje reducido, es más factible o, perdón, es más fácil que la corriente vaya en aumento. Y al tener mayor corriente, las celdas sí pueden resistir esto, pero por un sobrecalentamiento vaya, es fatal para la celda. Por lo tanto, se puede llegar a presentar más drásticamente o pueden llegar a haber mayores fatalidades en un sistema en paralelo, donde las celdas se encuentran en paralelo. Bueno, si no se tuviera alguna otra duda, les agradezco la atención, les agradezco el tiempo que se tomaron para ver este webinar. Eh, Agradezco a SolarEver y pues quedo al pendiente, quedo a la orden por cualquier tema, tanto yo como SolarEver y gracias.